para una generación de hombres y mujeres más informada en la historia de la humanidad. La Una, en Grupo Fórmula. Econochairo. Ricardo Moreno y Antonio Atolini. Y seguimos aquí en La Una. Muchas gracias por seguir con nosotros. Antonio Atolini, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio Atolini y Ricky Moreno, aquí en La Una, en Econochairo. @Ricky Moreno, ¿cómo están? Oigan, pues vamos a lo que nos cruje, Vamos ¿no? a lo que nos cruje, porque a ver, este fin de semana sucedió una cosa importantísima. Algo que definió el siglo XX. Que define el fin, por fin, del siglo XX. Solo queda la reina. Solo queda la reina. Solo queda la reina. Nos referimos a la muerte de el comandante Fidel Castro Ruz, fallecido a los 90 años, el día 25 de noviembre de 2016. Justo 60 años, justo de que se subiera al Granma. ¿Es correcto? 60 años después de que se subiera al Granma. Recordemos este barquito que salió de Veracruz. Que se financió desde aquí. Vamos a platicar los hechos. Murió a los 90 años, 47 años en el poder. Es correcto. Tuvo. Fue el líder de la Revolución Cubana. Sobrevivió. No sé si es correcto decir sobrevivió o no, pero presenció 10 presidentes de Estados Unidos. Presenció 10 presidentes. Lo que sí sobrevivió son 630 ataques documentados por parte de la CIA, en lo cual incluye una invasión por parte de Estados Unidos a Playa Girón, porque es importante posicionarnos de este lado de la historia, no es Bahía de Cochinos. Y según el New York Times, ya entrando en los dimes y diretes, se acostó con más de 40,000 mujeres durante su mandato. Lo cual... Y completamente irrelevante, no es irrelevante en términos públicos. Cuéntame, ¿debemos estar tristes o se debe celebrar el fallecimiento de Fidel Castro? No es elegante estar orgulloso de que alguien se muere. Nunca lo va a hacer. Pero siendo quien es, hay quien lo ama, hay quien lo odia. Debemos de tomar una posición ante esto. El gobierno está reaccionando bien. Los gobiernos deben de ir a rendirle tributo ir a su funeral. Ya dijo Vladimir Putin que no va a ir. Ok. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que lo que ha sucedido con Castro, por lamentable que sea el fallecimiento de un líder tan importante, tan grande, tan reconocido a nivel internacional, es que precisamente está generando este debate. Creo que existen ciertas cosas que dábamos por sentado con Cuba de hace muchísimo tiempo, que hoy se reavivan, sí, lamentablemente por su fallecimiento, pero estamos hablando sobre si el proyecto democrático-liberal, Estados Unidos, México, lo que nosotros entendemos como las libertades y las conquistas de derechos que nosotros entendemos desde chicos, desde morros, salir a votar, libertad de prensa, libertad de expresión. Si estas libertades bien valen el crecimiento económico que auguran tener, o en cambio si el modelo democrático social, democrático no liberal, el modelo cubano, el modelo venezolano, cierto punto, entendamos en términos de proyecto. O sea, Venezuela es un fracaso completamente en términos de los hechos, lo podemos decir, pero el proyecto que buscó abanderar por lo menos Fidel Castro, el proyecto democrático social, con resultados como cobertura universal de educación, cobertura universal de salud, analfabetismo cero. ¿Estos datos son según quién? Estos datos son UNICEF y Naciones Unidas. Ok, según la UNICEF y las Naciones... Termino nada más, si están confrontados o no, vale la pena saber dónde están las prioridades de quien estamos evaluando esto, y creo que la muerte de Fidel Castro le está dando un muy sano debate a esta situación. Ok, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Sin duda fue un proyecto que se mantuvo, a mi punto de vista, a costa de un pueblo, no de un líder. El líder tenía todos los beneficios que teníamos en el mundo capitalista, frente a un pueblo que era quien realmente llevaba la batalla. Yo creo que lo que debemos de admirar es al pueblo cubano por su ya sea fidelidad obligada, ya sea por voluntad propia. Yo en lo personal creo que los obligaban más de lo que ellos buscaban esto. Al principio creo que la revolución fue algo que ellos abrazaron de una manera ideológica correctamente, pero después empezaron a ver todas estas diferencias entre los líderes y ellos mismos, que fue lo que los tenían totalmente... Pues totalmente, como yo digo, en la ruina, ¿no? Bien decías de la salud, bien decías de que no se muere una sola mujer. No se muere una sola mujer en Cuba dando a luz. A ver, ¿pero se murió alguien por pensar diferente? Sí. Muchas. Sí, por supuesto. A ver, es que también entendamos y entremos a este debate también de manera muy responsable. Fidel Castro es un personaje de una centuria. O sea, el siglo XX se entiende de manera importantísima. Creo que no existe un proceso político desde los 40 o 50 del siglo XX a hoy que no tenga de personaje principal o de manera indirecta a Fidel Castro. No, y la historia mundial también les escribe a la par de Castro la crisis de los misiles, sí, claro, la Guerra Fría. Sin duda totalmente. La polarización no hubiera sido posible sin un personaje, yo no digo líder, pero como un personaje como
como Fidel Castro, pero vamos a ver de las consecuencias que dejó en el pueblo. Yo a lo que me voy es, y retomando el tema de Conochairos, esto es un tema que pasó en mi Facebook. En su Facebook seguramente ustedes habrán encontrado quien decía, ponía poemas a Fidel Castro, otros decían que qué bueno que se murió, pero lo que yo me pongo a pensar es en el pueblo, es si realmente yo no creo que sea la única forma de combatir el analfabetismo siendo esta mano dura. Está el ejemplo de Costa Rica, que tiene casi 0 índices de analfabetismo, sin esta transición de opresión. Yo sí creo que estos jóvenes, los que están allá, el no tener acceso a muchas cosas, sabrás leer, pero que te digan qué leer, no llegaban todos los libros, ¿estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo. Había una televisión estatal que te ponía Correcto. las películas de Cantinflas. Yo creo que un joven le gustaría haber visto Crepúsculo, le gustaría haber visto todas estas películas. Güey, no te rías, es que piénsalo. O sea, porque un niño no tiene acceso tenían a Cricri, les ponían mucho a Cricri, a Cantinflas, las grandes películas de Pedro Infante, pero también yo creo que a los 18, 20 años ya estás a estar hasta la madre de ver las mismas películas. A ver, güey? yo lo que creo que hay que decir con Cuba es que hay que comparar a Cuba con lo que es comparable. Es decir, Nada. Y de Nada. hecho, es que no vive aislado. Es no que una justo isla. creo que justo ese es el punto. Cuba vivió 50 años con un embargo económico de la potencia más importante del mundo. Cuba tiene azúcar, zinc. Sobrevivió a la par, apenitas. Tienen un control de precios, tienen serias violaciones a derechos humanos, tienen persecución política, tienen cerrazón al mundo. Claro, por supuesto. Comían lo mismo todos los días. Comían lo mismo O sea, todos los imagínate días. todo eso, comer Había mismo dos todos los- sistemas cambiarios, los cooks y los dólares. O sea, era un problema verdaderamente de planificación estatal. Güey, llegaban los turistas, imagínate la sensación de los jóvenes de allá de decir, oye, ¿qué es esa madre que traes ahí? ¿Por qué traes este teléfono? ¿Qué es la Fórmula 1? Correcto, sí, pero creo hoy por hoy en un proyecto que se ha demostrado tan fracasado, y lo vemos en los populismos de derecha en Francia, en España, en Estados Unidos, en Venezuela. Venezuela es un fracaso verdaderamente, o sea, quiero quedar muy claro en esto. Venezuela es un fracaso por una serie de decisiones económicas muy equivocadas. Pero lo que Cuba nos puede ofrecer es que verdaderamente existe todavía una capacidad de construir una alternativa radical a esa idea de modelo Pero de buen lo estás haciendo gobierno. por radical. Ojo, el problema de Cuba es que lo querían hacer por radical. No, pero a ver, porque funcionaba Cuba bien. Cuba no estuvo- cumples todos los aspectos. ¿No decías tú que la economía es cómo nos aterriza en las vidas de cada uno? Esa economía. Claro, estoy sí, bien ahí está, perfecto. Ahí está. Vamos a ¿Cómo ver. se aterriza en términos del día a día la economía que viven en Cuba? Sí, hay carencias, hay un chorro de carencias, hay muchísimas... Hay desconocimiento. Hay desconocimiento, sí, incluso Es es un más. pueblo hay que vivía decirlo, ciegas. Hay que decirlo. Tú puedes ver en Cuba que existen ciertas zonas, como por ejemplo Varadero o La Habana, si lo vamos a comparar, en donde la disidencia política sube y baja precisamente por la llegada de turistas. ¿De acuerdo? Es curiosísimo porque como las personas sí tienen con qué comparar al mundo, pueden saber que existe algo más allá de lo que su isla les da. Y ahí la disidencia política era muy alta. Por supuesto, lo que yo te digo, las plazas públicas llenas a favor del líder va a ser un asunto de fanatismo, va a ser un asunto de cariño, va a ser algo que podría ser considerado complicado porque hay poquitas opciones para comprar. Claro, pero hoy por hoy, lo que Fidel Castro pudo representar en su momento fue una promesa de que había una manera distinta de vivir las cosas, no a partir de la lógica de mercado de consumo, no a partir de la atomización de los derechos, no a partir de la reducción de las obligaciones del Estado frente a su gente. Cuba sí fue un superestado que incorporó y llegó más allá de lo que se permite, lo que tú y yo entendemos como permisivo, porque vivimos en una lógica liberal. Eso hay que entenderlo. Vivimos en un mundo en donde tenemos un coto vedado donde las mayorías no pueden entrar. Pero a costo de que... Y no por ahí me sé, quiero Ricky. ir. Es que, a ver, dime... Es que pregúntaselo a un cubano. Es que podría ser, pero tampoco hay que llegar al punto donde estamos hablando en términos de anécdotas particulares. Yo no sé si preferiría, de veras, tener 150 canales en televisión por cable, o que yo y mis hijos y los hijos de mis hijos puedan ir a un hospital en cualquier momento y ser atendidos con perfectísima calidad. ¿Y no preferirías tener un espacio libre? ¿No preferirías tener un espacio donde te puedas opinar? ¿No preferirías poderle decir al gobierno que no te gusta? Es que yo entiendo la libertad en Cuba como una libertad de no interferencia. Ellos podían, a partir de lo que tenían en su campo abierto de opciones, si quieres reducido y si quieres
Pero marginal en términos comparados. Ellos podían decidir con lo que tenían que hacer en términos de los derechos más importantes. Algunos podían decidir por todos. En términos del catálogo que se tiene. No lo quiero defender porque sí, por supuesto, el catálogo de libertades aquí o en cualquier otro países liberales occidentales que conocemos es enorme. Pero ¿qué tan efectivo podemos hacer esas libertades? Tú, hoy por hoy, ¿qué tan libre eres en realidad más allá de lo nominal? Al menos tenemos una estación de radio que nos permite hablar de esto. Por supuesto, pero tenemos nosotros un movimiento de jóvenes una que están... vanguardia empoderada, súper privilegiada, que tenemos esta responsabilidad de hablar en medios de comunicación. ¿Y por qué no la puede tener Cuba? Bueno, es que Cuba no la tenía nadie. Ese es ver. mi problema. Es decir, si bien estamos hablando de esta élite que somos nosotros, que tenemos la bendición de tener un micrófono, de poder salir a las calles, de tener internet, de podernos estarnos quejando desde la comodidad de nuestro Twitter. Correcto. De este fenómeno es... Oye, los chavos de allá, güey. Bueno, la organización política que daba ese modelo dio como resultado algo que te parece muy ajeno. Está bien, no está bien. significa que esté mal. No, y no significa que nada está mal. Simplemente revelemos que hay prioridades que para ti y para mí son distintas. Totalmente es lo de acuerdo. único. Y eso es lo que hace este programa tan maravilloso. Lo econochairo es... Tú estás en una posición de claroscuros en donde la democracia liberal, Cuba le falló. Totalmente de acuerdo. Aquí lo digo, le falló a la democracia liberal. De este lado... Si él hubiera sabido mezclar las dos cosas... Estaremos hablando de otra Cuba, ¿eh? Estaríamos hablando de otra Cuba. Sí, pero ese juicio retroactivo de a ver cómo estuvo, hay que comparar con lo Ya comparable y Cuba era excepcional. Se nos está acabando el tiempo y yo quiero, si me permites, una reflexión. Adelante, ¿no? Porque yo soy esta persona de reflexiones, ¿no? Es un joven cubano que sabe leer, pero no puede leer lo que él quiere, Atolini. ¿Quién sabe, Ricky? Una joven cubana con muy buen estado de salud, que se tiene que prostituir para comprar la ropa que le gusta. Decisiones libres de sexualidad en el caso que así sea, y si no, habría que evaluarlo. Una banda de músicos que no puede tocar las canciones que le gustan. Eso te lo inventaste, güey. No, güey. No es inventado. Síguele. O sea, yo lo que creo es, el problema con Fidel Castro, y aquí sentirte mejor que tu pueblo, decirle cuál es el camino. Esa es una verdadera dimensión universal que Castro tiene. Él puede sentirse pueblo, qué político, hoy dirigente. Pero no fue pueblo. No fue pueblo con un Rolex en la mano, Atolini. Güey, ¿cuál Rolex? Hijo, bueno, aquí nos vamos a quedar porque Coca-Cola, Pepsi, o sea, el 5, señor 4. estaba tomando, era lo más como sencillo. Siempre, Atolini, nos vamos. Fidel Castro, hasta siempre, comandante. La Una. En Grupo Fórmula.